Hola, estamos muy contentos de nueva cuenta de poder regresar. Antemano, quisiéramos pedir una disculpa, ha sido un poco recurrente esta situación, hemos tenido algunos problemas técnicos. Eso significa que estamos haciendo todo lo posible por llevar a cabo esta transmisión, así que le pedimos disculpas porque sabemos que es para nosotros importante poder iniciar a tiempo. Sin embargo, estamos aprendiendo juntos a hacer este proyecto y de verdad les agradecemos tanto que ustedes estén cerca de nosotros y que estén ayudándonos y apoyándonos desde sus hogares, desde sus casas, de donde estén ahora mismo viendo este programa. Les agradecemos mucho y bueno, pues no puedo dejar este día sin recibir de nuevo cuenta a mis amigos, mis hermanos. Israel, Ricardo, ¿cómo se encuentran? De verdad estoy muy contento que estemos aquí, que ya se haya dado el momento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues yo bien, Sí. ay, con toda la actitud. Allá le salió un meme de una niña y yo... Con toda la actitud Con toda la del actitud. enfoquero. Ok, Isla, ¿cómo estás? Bien, pues dice la Biblia que vendrán días peores todavía. Ah. Bueno, estás desatando aquí un apocalipsis en el enfoque. Estamos preparados, estamos listos para poder llevar otro tema más. Seguramente alguna vez escucharon o fueron llevados en una oración muy especial. Yo quiero contar mi experiencia. Yo recuerdo haber llegado a una iglesia y el primer día que llegué a esa iglesia dijeron, levanten la mano quiénes son los que están aquí por primera vez. Yo recuerdo haber levantado la mano. Yo veía que algunas personas como que los empujaban a levantar la mano porque tenían pena. Pero esa ocasión en la que yo levanté la mano, lo siguiente que vino es a hacer una invitación para decir que uno que quiere recibir al Señor en su corazón. Y obviamente pues yo lo quería, ¿no? Después de eso viene un llamado, una invitación a pasar al frente, ¿no? Y de repente ahí como que titubeé un poco, pero pasé al frente porque yo quería recibir al Señor en mi corazón. Sin embargo, llegó un momento, dice, bueno, todos hemos pasado por esto que van a hacer, así que cierran sus ojos y repitan lo que voy a decir. Y empezamos a repetir una oración y de una vez terminada la oración, el que nos orientaba, nos guiaba en esa oración, terminó diciendo, hoy el reino de los cielos tiene gran gozo porque un pecador más se ha arrepentido. Y entonces hay fiesta en el cielo y en ese momento la gente aplaude, la iglesia aplaude y nosotros también un poquito sacados de onda, pero contentos, ¿no? En ese momento me declararon salvo. Entonces, es eso lo que vamos a tratar el día de hoy. Romanos 10, 9, 10, que dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es este texto realmente lo que se refiere a esto, a hacer una oración de fe y que esa oración inmediatamente me va a hacer salvo? ¿Ese es el mecanismo para la salvación? ¿Cómo han conocido ustedes este texto? No, pues yo creo que igual, o sea, ahorita que tú comentaste eso, pues igual yo me remontaba a de niño, allá en los años 80, cuando conocí el Señor igual, o sea, fue a través de repetir una oración, eso nos dijeron, y ya, y me acuerdo mucho que yo me quedé tanto con esta idea, porque un predicador fue una vez y dijo que él había predicado como un tipo narco, y este narco, pues de hecho, él se convirtió, ¿no? Aparentemente, y él dijo, ¿sabes qué? Quiero que venga, pastor, y le hablo a toda mi familia. Entonces, él contaba esta historia y dice que entró, y que pues, mucha de la familia, pues muy dura, ¿no? Y que al final el predicador dijo, bueno, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y que nadie, o sea, nadie dijo nada. Y que este hombre dijo, a ver, el pastor preguntó, ¿quién quiere hacer una oración? Y nadie. Y que sacó la pistola y dijo, a ver, el predicador preguntó, ¿quién quiere orar? Y pues todos dijeron, yo, ¿no? Y yo creo que él lo contó como, y bueno, esta gente recibió a Cristo. Y yo me quedé pensando, pues así es, ¿no? Entonces, o sea, el chiste es que repita la oración y aunque no sepa lo que hizo, pero se vea al cielo porque era como que comprar tu boleto, ¿no? Entonces, estoy hablando de un caso extremo, ¿no? Pero creo yo que esto es algo que pues la iglesia ha creído sobre muchos años. O sea, el sentido de esto es que
que la gente piensa que al repetir una oración hay una certeza de que esta persona ya pertenece al reino de Dios, ¿no? Definitivamente lo que decía Ricardo, creo que ese es un ejemplo, aunque dice muy extremista, pero es la realidad. En cierta forma, de forma ya sea inocente o ignorante o consciente, hay personas que quieren llevar a simplemente hacer eso, porque pareciera que el texto eso es lo que dice a primera vista. Pero nosotros como estudiosos de la Biblia debemos ser como los bereanos de verdaderamente esto es lo que dice, qué es lo que dice la Biblia, entonces yo creo que eso es lo que... ¿Cuál sería el problema más grande al tomar este texto como una referencia para motivar a las iglesias o a los creyentes o a las personas que se mencionan a sí mismos como cristianos? ¿Con qué los lleva a creer que hacer una oración los va a hacer parte del reino? O sea, ¿cuál sería de verdad los problemas que genera pensar o tener una doctrina de este tipo? Yo pienso que hay muchos, ¿no? O sea, en primero que no es una oración bíblica. No vemos un ejemplo en toda la escritura. O sea, Jesús no terminó de predicar el sermón del monte y dijo, a ver, ¿quiénes me quieren recibir en el corazón, no? En Hechos, después los apóstoles, cuando la pregunta, que aquí lo hemos dicho muchas veces, o la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pedro no dijo, repitan esta oración conmigo. Si fuera una oración, una disculpa, Es parte de esto. Estamos en vivo, estamos en vivo. Entonces, es importante ver que los apóstoles no lo hicieron. La iglesia histórica jamás lo hizo, o sea, no tenemos ninguna referencia de nadie que haya hecho ese tipo de oración. ¿Y cuál sería el mayor problema? Bueno, yo veo dos. Yo veo que esto ha sido motivado mucho todos nosotros realmente, y esto es lo paradójico, porque las iglesias que más predican de la fe, de que tú puedes tener fe para tu casa, para tu coche, para tu sanidad, son las iglesias que demuestran menos fe en esto. O sea, ellos necesitan ver algo tangible para creer que una persona es salva. O sea, no creen que la sola palabra de Dios y el Espíritu Santo puede hacer este proceso de conversión que Jesús dijo, no saben ni de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces, de alguna forma yo quiero ver quiénes lo hicieron. Y el mayor problema es que, por ahí leía algo y es cierto, el infierno está atestado de gente que hizo su oración. Y va a estar lleno de gente que repitió esa oración y que no lo salvó, pero algunos creen, ya fui salvo, ¿no? Yo conozco gente que dice, no, pero es que yo hice una oración y ya creen que era una del boleto y ya lo tengo en la mano. Entonces, creo yo que es esa necesidad de querer ver. O sea, creo que todo eso llevó a los llamados al frente, porque y como predicador necesitamos a veces eso satisface tu ego, de decir, mira, se logró. Yo cuando escucho eso de que fulano de tal, ha ganado 100,000 almas para el Señor, y yo digo, ¿cómo sabe? O que nos diga dónde bajó el PDF del libro de la vida, o sea, ¿cómo sabe que realmente esta gente Las estadísticas muestran que, bueno, es lo que enseña que en los movimientos, en esas propagandas, en esos tipos de eventos masivos, siempre sacan las mismas referencias de cuánta gente recibió el Señor, pero lo más triste de esas estadísticas es que ni el 1% llega a la iglesia. Sí, ¿no? Bueno, estoy citando quizás de manera muy rápido las estadísticas que presenta el grupo Berna. Ellos presentan muchas de estas estadísticas donde hablan de estos movimientos y cuánta gente asistió a estos eventos y cuántos recibieron a Jesús, y hablan de miles, pero al final la tristeza termina en que ninguno de ellos llega, o que llegó un 1% y de ese 1% solamente tardaron 2 meses y se fueron, ¿no? Al punto donde ninguno de ellos está en una iglesia. Pero yo pienso, por ejemplo, en otro tema como el evangelismo. ¿Cómo afecta el tener este tipo de ideas en el evangelismo? Porque la gente va en ese sentido, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que cuando usted es una persona lo voy a guiar a esta oración. ¿Cuál sería el problema en el tema de evangelismo? Yo creo que se toma esto porque en cierta forma es más pragmático, o sea, funciona. El que la persona se sienta que es salva, funciona mucho. Si en un evento alguien dijera, ¿quién quiere ser sano? Todos pasan de frente para ser sanos. Es la misma función, o sea, si funciona, pareciera que tuviera resultados, pero a la larga, como tú dices, esta estadística, ¿no? Demuestra que no es
el efecto de lo que el Evangelio debería de producir en las personas. Hay un pastor que me gusta cómo pone el ejemplo en cuanto a lo que es el peligro de tomar este texto así, y él decía que no me acuerdo en qué parte unas personas estaban dedicadas a meter los paracaídas dentro de los maletines, que lo hacían de manera rápida, o sea, porque es más rápido hacerlo ya, no hay que ser tan detallista. Y cuando estaban los vuelos, esos paracaídas que estaban de esa manera, las personas estaban seguras de que ese paracaídas les iba a llevar en tierra segura. Pero ese pequeño error y esa falta de compromiso y de fidelidad al trabajo de guardar el paracaídas, como debía de ser, exactamente, los llevó a la muerte totalmente. Y las personas estaban segurísimas, no, me voy a salvar. Sí, si ellos hubieran sabido que la maleta no estaba bien armada, no se tiran, ¿no? Exacto. Exacto, ok. Pienso que también de repente las personas les agrada por ejemplo, una de las cuestiones de estas oraciones es que cuando alguien está a punto de morir, ya el tiempo ya no y más que por la persona ser salva, a veces por uno mismo, por estar convencido de quizás una mentira, de decir, no, es que mi padre, mi madre, mi abuelo, mi ser querido, hizo esa oración, entonces yo ya estoy en paz porque sé que está con el Señor. Pero no tiene un testimonio en toda su vida que esta persona haya tenido algún tipo de conversión, o que al menos haya en su lecho de muerte haya tenido una experiencia personal con Dios en la que diga, reconozco mi condición y ahora sé que soy un pecador y pues necesito un Salvador, sino que ellos están convencidos de que son salvos porque hicieron una oración. Sí, o sea, esa es la mala interpretación y el peligro, ¿no? Como dice Isra, de este ejemplo, que se da. Y todo viene de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? De hacer una mala exégesis del texto, porque los receptores de esta carta de Romanos, cuando ellos leyeron eso, nunca pensaron en una oración. O sea, nunca lo pensaron. O sea, no hay de que digan, mira, hay que repetir una oración. No. Un principio para poder comprender un texto es tratar de entenderlo como la gente que recibió esa carta lo entendió. Pablo lo que estaba diciendo ahí, que si tú crees y tú confiesas que Jesús es Señor y que Dios lo levantó de los muertos, prácticamente para un romano, recordemos, la carta fue dirigida a los romanos, en Roma vivía el emperador romano, el César. Entonces, para una persona decir Jesús es el Señor implicaba algo. El César no lo es, el César no es Dios. Ese tipo de declaraciones que ellos se atreven a hacer públicamente les podían costar la vida, pero más allá de Pablo estar diciendo que era un mantra que tienen que repetir todos los días, significaba que ellos debían vivir acorde a estas dos cosas, o sea, en creer que Jesús es Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Platicamos un poco a qué se refiere eso, a que completó su misión. ¿Sí? Y que no solamente fue un buen maestro o una buena persona, sino que Él resucitó, dando evidencia de dos cosas: una, que es Dios, y segunda, que Dios Padre aprobó su sacrificio. Entonces, nunca habla de una oración. O sea, yo algo que a veces le digo a algunas personas que defienden mucho esto es, si esa oración fuera tan importante, pues la Biblia nos debería dar un ejemplo. O sea, Jesús nos enseñó a orar. O sea, nos hubiera puesto un ejemplo. Dos, si fuera tan necesario hablar, bueno, sonará un poco chusco, pero entonces los mudos pues ya se amolaron, ellos no pueden hacerlo, ellos no pueden confesar con su boca que Jesús es el Señor, no pueden, los impide su enfermedad. Entonces no se refiere a eso, ellos no lo entendieron así. Evidentemente no hay una sola persona que esté en el cielo que fue salva por repetir una oración, lo que no quiere decir que no toda la gente que ha hecho esa oración no es salva. Pero lo que los ha salvado es la gracia y es el haber creído el Evangelio. Independientemente, alguien me preguntó alguna vez de la iglesia, ¿no? Tenemos un hermano, un miembro de la iglesia, que pues ahí va, o sea, yo creo que es creyente, ¿verdad? Pero tuvo una etapa difícil, y hablando con una persona, esta persona me dijo, oye, ¿te puedo hacer algo? Él repitió la oración. Le digo, no, me dice, es que, ¿sabes? Yo creo que es eso. No, o sea, dije, no es eso. No es esa oración. Así es. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el contexto? O sea, ¿cómo es que llegamos a esta expresión de Pablo diciendo a los romanos que confiesen a Jesús como Señor? Ya nos mencionabas, en el contexto de aquel tiempo, solamente podías creer que el César era el Señor. Sí. O sea, en otras palabras, él era un Dios, ¿no? Sí.
y por otra parte una cuestión que era una locura para los griegos y aún para los mismos romanos, entender que su Dios había sido muerto y que todavía había sido resucitado, cosas que para ellos les parecían ilógicas. Pero ¿cómo llegamos a este texto y cuál es el contexto que tenemos aquí? Para hablar, como hemos dicho, tratamos de mirar cómo es que la Biblia, o al menos este libro, cuál es su tema principal. Ya lo dijo Ricardo, uno de los temas principales es acerca de la salvación, cómo podemos ser salvos, y Pablo responde a través de la justificación, que de hecho en este texto se toca acerca de la justificación antes. Pero antes de mencionar cómo está su contexto, a mí me gustaría añadir que este texto está en relación obviamente con todo lo que ya Pablo ha dicho. Y Pablo ha dicho que tanto judíos como gentiles son pecadores. Y empieza a decir que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí tenemos la fórmula: Cristo, el Mesías para los judíos, el Señor para el Curios para los romanos. Jesús es el Dios, tanto para judíos como para romanos. Bueno, y entonces Pablo en este capítulo, en el capítulo 10, empieza a hablar en el versículo 3 acerca de que, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo está haciendo una comparación en los versículos previos de dos tipos de justicia que Dios va a demandar a personas. La justicia que es por las obras, y que Pablo dice que el que cumple las obras de manera perfecta, no que trate de hacer las obras, sino se trata de una calificación 10 en cada área de nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en las motivaciones, en lo que hacemos, en lo que no hacemos. Todo eso tenemos que tener un 10 perfecto, porque Dios es perfecto y pide perfección. Así que aquel que quiera ser justificado por las obras de la ley, tiene que cumplir todas las obras de la ley para ser justificado delante de Dios, es decir, perdonado, salvo. Y Pablo entonces empieza a presentar la otra forma de justificación, la justificación que es por la fe. Bueno, no es que haya dos métodos, ¿no? Es la misma. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más, creo yo. ¿Qué pasó? Sí, porque... O sea, Pablo sí. Se puede confundir sí, claro. Oye, sácalo de la mesa. Okay. Pablo está veniendo hablando de las dos justificaciones que hay. O pagas tú por tus pecados, o eres justificado porque alguien más pagó por ti. Por eso es justificación por la fe, no por las obras. Claro, la salvación nada más es un solo camino, ¿no? Pero el tema de Pablo es de que hay estos dos métodos para justificarte. Obviamente, si escoges el justificarte por las obras, vas a morir y vas a perecer. Ya Pablo lo dijo en el capítulo 3, están todos condenados, separados de Dios. Y entonces Pablo, ante esas malas noticias, dice, y esta es la justificación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que viene hablando Pablo en los versículos anteriores. De alguna forma, el texto de la oración termina siendo una obra, o sea, termina la gente usando esta oración como una obra de salvación. O sea, en lugar de ser justificados por gracia o de ser salvados por la gracia de Dios, usamos la oración de fe, esta oración, repite después de mí y serás salvo, como una obra. Yo pienso que de algún modo sí, y vuelvo a lo que mencionaba, nosotros los seres humanos, por eso es Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe, y bueno, la fe es el medio por el cual la gracia nos salva, pero la fe no se puede ver, o sea, es algo que, y nosotros a veces necesitamos ver algo, decimos, es que ¿cómo sé? O sea, y por ejemplo, a mí como pastor tengo que decirlo, cuando recién comenzamos la iglesia, yo luchaba con eso, o sea, yo decía, yo me quedaba con esa sensación de, pero, o sea, ¿cómo sé que realmente alguien aquí está volviendo, se convirtió? ¿Cómo sé? O sea, yo quiero ver que levanten la manita, que repitan una oración, y porque eso me ayuda a mí. De alguna forma sí es una obra que yo quiero ver. Sin embargo, también hay que decir eso, o sea, la salvación evidentemente te va a llevar a hacer una obra, te va a llevar a hacer algo que tiene que ver con, por ejemplo... En las palabras de Santiago era... Sí, exactamente. Obras, ¿no? Por ejemplo, dice, hay gente que, bueno, si tú repites crees esto, dicen, hay unos que le agregan, o sea, bueno, es que la tienes que repetir sinceramente. ¿Cómo sabes que lo repites sinceramente? Eso no lo puedes saber, pero bueno. Yo de hecho tuve ese problema, o sea, pasaba un tiempo y te decía, habré hecho la oración bien, me faltó alguna palabra o algo que no dije y la volví a repetir. Entonces, era un círculo vicioso, ¿no? Terminaba repitiendo la oración de fe no sé cuántas veces y no sé cuántas veces pasaba. Sí, para ver si ahora sí esta fue la buena. Así es.
Y, por ejemplo, Jesús dijo ahí, dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, en Mateo 7 dice que a muchos les dirá, o sea, me dirán Señor, Señor, entonces, o sea, no es lo que dices, es lo que haces. Entonces, la oración en sí no ha salvado absolutamente a nadie. Ahora, pienso yo que sí es una necesidad de querer ver una obra. Pero entonces, ¿qué se infiere cuando dice confesar? Ok. Que si tú confieses. Vamos entonces a clarificar. Entonces, ya lo que decía Ricardo, la salvación es por la fe, se recibe por la fe, es por gracia a través de la fe. ¿Significa entonces que no debo de hacer nada? Esa es la pregunta, ¿no? Claro que no. Bueno, claro que sí, tenemos que hacer algo. Y entonces, si nos vamos a este texto solamente, la consecuencia de haber creído en nuestro corazón resulta en confesarlo con nuestra boca. Eso es lo que viene a ser el Evangelio. Tú no puedes hacer nada por ser salvo, tú lo recibes por fe, pero una vez que lo recibes por fe, esto viene a cambiar toda tu naturaleza, que antes estabas muertos en delitos y pecados, no podías hacer ninguna obra para que Dios fuera agradable ante Él, pero cuando Dios viene a hacer la obra de gracia en ti, entonces las obras que tú haces, bíblicamente son agradables delante de Dios. Es decir, ahora sí podemos orar, ahora sí podemos acercarnos con Dios, y la oración termina siendo la respuesta de nuestra fe, de la fe que Dios despertó en nosotros para arrepentirnos y creer. Pero definitivamente no se refiere a confesarlo públicamente. O No sea, hacer una necesariamente. confesión pública. Es que habrá que entender que públicamente no se refiere a la gente, o sea, frente a la congregación. O sea, públicamente era cada que hubiera una necesidad. Obviamente estos hombres confesaban, a veces en el discípulo romano confesaban públicamente su fe, a veces sin necesidad de decirlo, pero el hecho de mirar su vida era una confesión pública de lo que ellos creían. Entonces no se refiere a algo que hagas una vez, sino es algo que era su forma de vida. Como Pablo lo dirá en Corintios, eran cartas abiertas, leídos por todos. O sea, era algo que era constante en sus vidas, que era una forma de confesar. ¿Por qué digo así? Porque Jesús es mi Señor. Y cuando había una situación, que es lo que hemos dicho, o sea, personas que, ¿cómo confieso a Cristo en mi trabajo? Bueno, cuando alguien te pregunta, ¿por qué no hablas con groserías? Ah, pues es que yo me siento Cervantes y quiero usar bien el español. No lo hago porque, ¿sabes? Soy cristiano y la Biblia dice que no salgan palabras corrompidas o ociosas de mi boca, ¿no? Entonces, doy fe de lo que creo y con eso confieso a Cristo. con eso yo estoy confesando que hay un Señor al que yo sigo. Así ¿no? es. En ese sentido, como dice la Escritura, solamente le pertenezco a uno a otro, ¿no? Ajá. O le pertenezco al diablo o le pertenezco al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces entendemos que esa confesión no necesariamente o no habla acerca de una oración, sino de que nuestros actos manifiesten, digamos, públicamente en cada día y en cada forma de vivir a quién es mi Señor. No solamente públicamente, sino privadamente. Privadamente, claro, las dos. Y es que, o sea, si lo piensas de esta forma, o sea, si realmente, como yo decía el ejemplo del narco que le sacó una pistola y los hizo repetir la oración, o sea, si eso fuera, pues realmente creo que somos bien crueles, ¿no? O sea, si realmente esta oración, el hecho de repetirla te salva, oye, pues salgamos y paguémosle a la gente por repetir la oración. O sea, si eso le garantiza una lana y repito la oración y repito la... No, yo me acuerdo que una vez en un parque yo hice eso, o sea, en uno de los alcances evangelísticos, yo me acuerdo que yo le dije a un señor que yo creo que ya estaba chocado de lo que le estaba diciendo, y me dijo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, repite esta oración. Me dijo, a ver, ya, cállate. Yo le dije, mire, un día usted va a estar con el Señor y ni se va a acordar de este día, y a lo mejor usted va a vivir su vida como usted quiere, pero un día usted va a tener miedo y va a creer que no va a entrar. Y yo le decía, pero un día repetiste esa oración. O sea, le di una garantía de que sí era el cielo. Sí, cosas peores dije. Okay. Ya Dios me perdonó. Seguro. Bueno, entonces hay algo importante allí, es que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice. Mencionábamos antes del programa algo que tú decías, Israel, es esta combinación de las palabras de la boca y corazón, ¿no? No es que terminamos alegorizando, pero hay una referencia en varias partes de la Escritura de cómo es que el corazón está conectado con la boca y con lo que de él sale, ¿no?
Mencionabas algunos... Sí, hay muchos textos. De hecho, una de las reprensiones de Jesús hacia los fariseos es de que ustedes con sus labios me adoran, pero sus corazones están lejos de mí, separados de mí. Siempre hay una relación y una conexión entre, bueno, al menos en las figuras bíblicas, entre que la boca termina siendo la expresión más inmediata de lo que hay en nuestro corazón. Jesús diciendo a sus discípulos, de la abundancia del corazón salen los malos pensamientos y se expresan entonces hacia nuestras bocas. Entonces en toda la Biblia hay como una conexión de que lo que está en tu corazón, dentro de tu vida, de lo que está, Pablo lo pone como el ser interior, el hombre interior, se expresa hacia el hombre exterior, hacia todo lo que somos. En todo el panorama bíblico, al menos el corazón, habría que clarificar la parte de lo que significa el corazón en la Biblia, y yo he escuchado mucho y lo he leído, de que el corazón es el asiento de toda la personalidad de nosotros. Nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. Se dice típicamente que el ser humano está compuesto de esas tres partes. Somos seres racionales, somos seres emotivos con corazones y seres que son volitivos, tienen voluntad. Entonces esas tres cosas... Somos tricótomos. No, porque no estamos hablando de partes físicas, o sea, son la misma entidad. Un día trataremos esos temas. Obviamente no existe eso. Okay. Pero el ser humano está compuesto de eso, y esas tres cosas, cuando son despertadas a la realidad de su condición y son salvas, esas tres cosas ahora caminan en la dirección correcta. Ok, entonces entendemos que no es una oración, es nuestra forma de vivir, manifiesta y confiesa quién es nuestro Señor. Sin embargo, aquí hay una pregunta importante con la que quisiéramos cerrar. ¿Hacer una oración está mal? Qué bueno que terminamos con esa parte, y digo, qué bueno que terminamos, digo, no por la hora, ¿no? Porque el staff, ustedes no ven, ya se comió toda la pizza, pero qué bueno que terminamos con eso, porque también es importante decir que la gente no sabe orar. Entonces, cuando tú le predicas a una persona, yo sí lo hago, o sea, al final trato de exponerle el evangelio, todo, y al final digo, ¿quieres que oremos? O sea, jamás le digo esa oración te va a salvar, simplemente es, ¿quieres orar? O sea, y ayudarle a orar es como enseñarle a un niño a orar, ¿no? De alguna manera darle pautas para que él pueda aprender a orar. Entonces, no es en sí, yo creo, o sea, lo que me gustaría que quede claro es que no es algo herético. No es algo que si haces una oración está mal, o que si tú guías a una persona, como tú mencionas, en el hecho de muerte, quizá la persona quiera orar, ¿no? Y no sabe cómo hacerlo, y a lo mejor te dice, es que no sé ni cómo hablar con Dios. Bueno, lo puedes guiar en una oración. Creo que el problema está en asegurarle que esa oración lo salvó. Simplemente decirle, esta es una que el fin sea de la tantas oración. oraciones que vas a hacer en tu vida, ¿no? Pero no te salvó eso, te salvó la gracia de Dios, que eso sería el problema de pensar eso, o sea, eso sería herético, creer que algo aparte de Cristo te puede salvar, una oración. No sé. Israel. Yo añadiría, aparte de eso, de que no es herético llevarlos a una oración, sino si lo llevas a una oración está bien, pero asegúrate de que estas personas puedas ver evidencia de su conversión, lo que dice en la primera carta de Juan. Si tú no amas a tu hermano, si tú no puedes andar en la luz, entonces Pero tú no ¿cómo tienes evidencia. funcionaría cuando una persona ya está casi a punto de morir? ¿Cómo le haríamos allí con una persona? Obviamente no podemos ver esas marcas que vemos, por ejemplo, en primera de Juan. Ahí solamente lo dejamos a la misericordia y al favor de Dios. Como un ladrón. Exactamente. Y solamente tenemos un ejemplo en la Biblia acerca de personas que estaban al borde de la muerte, al menos en la Biblia. Entonces no debemos ser como que Sí, tan arrogantes de decir, ya cuando esté en el último momento ya me Sí. arrepiento, porque puede ser que no llegue ese momento. Okay. Bueno, obviamente el tema es más extenso de lo que pudimos tratar aquí. Los animamos a que sean como los de Berea, que vayan y verifiquen en su palabra, en la Biblia, que esto que hemos hablado aquí tenga un sentido bíblico y un sustento bíblico. Recordando que siempre tenemos que hacerlo en el contexto, ¿no? Así que les agradezco mucho, Ricardo, Israel, por todo el empeño y el esfuerzo que hacen por estar aquí. Yo simplemente hago preguntas, pero ustedes hacen todo este trabajo de estudiar y trabajar sobre esto. Y a ustedes que nos siguen en las redes, les seguimos invitando, síguenos y ayúdenos a ver qué otros temas podemos llevar a cabo. Pueden dejar sus comentarios aquí en este video. Y pues estaremos en contacto todavía. Así que esto fue su programa Enfoque B. Muchas gracias y Dios les bendiga.